Las cosas en la cocina no son fáciles, y en cada capítulo de Hell's Kitchen lo demuestran cada día. Todo comienza con Andrew Forrester, en la temporada 7 de Hell's Kitchen. Desde el principio, su presencia llamó la atención no solo por su nerviosismo en la cocina, sino también por lo que diría más adelante frente a Gordon Ramsay y sus compañeros. Como parte del reto inicial, cada concursante debía presentar su plato estrella, ese que resumía quiénes serán como chefs. Cuando llegó el turno de Andrew, se notaba una mezcla de tensión y seguridad forzada. Con voz firme anunció su elección, un tartar de carne. Hasta ahí nada demasiado raro, ya que este plato, si se prepara bien, puede ser considerado un manjar elegante, cargado de sabor y técnica. Sin embargo, lo inquietante no fue el platillo en sí, sino la explicación que dio. Andrew justificó su elección con una frase que dejó helados a todos en el set. Confesó que había estado obsesionado con la idea de la carne cruda porque, en algún punto de su vida, había considerado comerse a alguien. Ese comentario, tan directo y escalofriante, no solo generó un silencio incómodo, sino que también provocó miradas incrédulas y gestos de desconcierto entre los demás concursantes. No era el tipo de declaración que uno espera escuchar en una competencia de cocina televisada. Gordon Ramsay, conocido por no perder la compostura fácilmente, lo miró con una mezcla de sorpresa y frialdad, como si evaluara si Andrew estaba bromeando o si hablaba en serio. Si los concursantes psicópatas no son suficientes para ponerte nervioso, ¿qué tal cortarse un dedo en plena competencia? Seguimos con Rochelle en la temporada 12. Se había cortado la parte superior del pulgar y lo peor fue que sus compañeros encontraron el trozo de carne todavía en el mostrador. En una cocina como la de Hell's Kitchen, donde todo es caos, gritos y presión constante, los cortes y quemaduras son parte del día a día. Pero esta vez fue diferente. No se trataba de una simple herida. La pieza de piel y carne estaba ahí, a la vista de todos, como un recordatorio de lo peligroso que puede ser trabajar bajo esa tensión extrema. Algunos hicieron gestos de asco, otros se alejaron con evidente repulsión, y más de uno no pudo evitar imaginar qué habría pasado si ese trozo hubiese terminado mezclado con los ingredientes del servicio. La situación de Matt fue aún peor en el desafío de los 20 ingredientes. Existía la posibilidad de que su dedo se hubiera cocinado junto con la pasta que preparaba. A diferencia de los demás, Andy decidió cortarse no uno, sino los 5 dedos con la mandolina. La escena fue tan absurda como dolorosa. Mientras sus compañeros sufrían pequeños cortes aislados, Andy parecía haber declarado la guerra completa a sus manos. En cuestión de segundos, la cocina se transformó en un caos, con sangre en la tabla de cortar y el resto del equipo mirándolo con una mezcla de horror y desesperación. La mandolina, esa herramienta que siempre intimida incluso a los chefs más experimentados, Coop también vivió un momento aterrador en medio de un desafío. Pero lo realmente grave ocurrió cuando Gordon fue a revisarlo. En medio del caos de la cocina, Ramsay se acercó con esa mezcla de furia y preocupación que solo él puede transmitir. Al ver la magnitud del corte, su rostro cambió. Ya no era el chef gritón, sino alguien que se daba cuenta de que aquello no era un simple accidente doméstico. La sangre no dejaba de brotar, y Andy, con las manos temblorosas, trataba de convencerse a sí mismo de que podía seguir cocinando, como si no acabara de dejar medio equipo en shock. Gordon, incrédulo, le preguntó si estaba en sus cabales, porque con la mano en ese estado era imposible continuar. Heather lo aprendió de la peor manera posible cuando, en medio de la presión del servicio, tomó un recipiente lleno de salsa de pato hirviendo sin la protección adecuada. El contacto fue inmediato y despiadado. El líquido ardiente se deslizó por su mano como fuego líquido, arrancándole un grito de dolor que hizo que toda la cocina se congelara por un segundo. La quemadura fue tan intensa que Heather apenas podía sostener los utensilios. Gordon, al verla, quedó entre sorprendido y furioso. Sabía que esa clase de lesión no solo la dejaba fuera de combate, sino que también ponía en riesgo la calidad del servicio. Los paramédicos intervinieron de inmediato mientras el resto del equipo trataba de cubrir su puesto para evitar que el desastre se extendiera. Vanessa no tuvo tanta suerte. Tras quemarse gravemente las manos, tuvo que abandonar la competencia. Cuando volvió, compartió la mala noticia. El dolor fue insoportable
y menos de 24 horas después tuvo que retirarse. Algunas veces el problema va más allá de la cocina. En la temporada 5, Robert se desplomó en plena cena tras experimentar fuertes dolores en el pecho. Al principio, todos pensaron que se trataba del cansancio típico de un servicio intenso, pero pronto quedó claro que era algo mucho más serio. Los gritos de «médico» retumbaron por todo el restaurante mientras los comensales observaban incrédulos cómo uno de los chefs era retirado de la línea de batalla en camilla. La situación se volvió aún más tensa cuando se supo que no era un simple mareo. Robert estaba sufriendo una emergencia cardíaca. Los paramédicos lo trasladaron de inmediato al hospital, dejando a su equipo en estado de shock y con la responsabilidad de seguir adelante sin él. Gordon, a pesar de su habitual dureza, mostró un rostro serio y preocupado, consciente de que lo que estaba en juego ya no era un plato bien presentado, sino la vida de un concursante. Sin embargo, regresó en la temporada 6. Todo iba bien, hasta que un castigo lo puso al borde del colapso. Sorprendentemente, un episodio después, volvió a la cocina, comiendo una hamburguesa como si nada. Otros concursantes no tuvieron la misma suerte. Larry, de la temporada 2, se despertó en medio de la noche con graves dificultades para respirar. La intensidad del programa y el estrés acumulado parecían haberle pasado factura de la manera más alarmante posible. Cada respiración era un esfuerzo, y el pánico comenzó a invadirlo mientras trataba de mantenerse consciente. Finalmente, una misteriosa llamada telefónica revelaría el destino de Larry, cerrando el capítulo de su desaparición con un giro inesperado que dejó al equipo y a los espectadores con la sensación de que, a veces, los peligros en este programa van mucho más allá de la cocina y los cuchillos. En la temporada 14, episodio 8, Brett tenía grandes esperanzas de un servicio limpio, pero a medida que pasaban los minutos sin señales de su regreso, sus compañeros comenzaron a preocuparse. Con razón, al ir a buscarlo, lo encontraron desplomado contra la pared, apenas en pie. El dolor era tan insoportable que sus compañeros tuvieron que cargarlo hasta los dormitorios. Tras ser informado, Gordon tomó la dura decisión de eliminarlo de la competencia. Brett no fue el único. En la temporada 9, durante la apertura, Jason comenzó a tener serios problemas de respiración. Mientras le colocaban una máscara de oxígeno, Jason perdió sensibilidad en los brazos. Su estado empeoraba rápidamente y fue trasladado de urgencia al hospital. Esa fue su última aparición en la temporada. Al igual que Jason, Antonia ni siquiera llegó a su primer servicio. Desde el inicio, su paso por Hell's Kitchen parecía maldito. Su plato estrella en el episodio 1 fue un desastre absoluto. Pero lo peor llegó justo antes del servicio, cuando comenzó a sentir un dolor de cabeza insoportable. Unos segundos después, se desplomó en el suelo. El colapso fue horrible, pero lo que vino después fue aún más aterrador. La llevaron de inmediato al hospital, sin señales de recuperación. A diferencia de Antonia, lo de Aaron fue un proceso lento y devastador que se desarrolló a lo largo de 3 episodios. Desde el inicio parecía un hombre nervioso, fácilmente abrumado. En el servicio de ese episodio, Aaron salió un momento mareado, tambaleándose ligeramente mientras trataba de mantener la compostura. Aseguró a sus compañeros que volvería enseguida, tratando de no alarmar a nadie y de seguir cumpliendo con sus responsabilidades en la cocina. Sin embargo, el mareo no era solo cansancio. Sus movimientos eran lentos, su respiración irregular, y su piel mostraba un tinte pálido que no pasó desapercibido para el equipo. Aunque intentaba convencer a todos de que estaba bien, la tensión era palpable. Sus compañeros lo miraban con preocupación, sabiendo que algo más grave podría estar ocurriendo. En ese instante quedó claro que, en Hell's Kitchen, el estrés y la presión pueden llevar a situaciones mucho más serias que un simple error culinario, y que incluso los chefs más decididos pueden encontrarse al borde del colapso. Parecía simple cansancio, pero el episodio 2 mostró algo más serio. Gordon le pidió que se tomara un respiro. Lo que debía ser breve, duró más de 4 horas.
Eran claras señales de que no se trataba de simple estrés. Aaron incluso dijo que quería retirarse, pero sus compañeros lo reprendieron. Una hora antes del servicio, mientras Gordon intentaba animarlo, su cuerpo empezó a colapsar. Increíblemente lo dejaron seguir compitiendo, y apenas un día después ocurrió lo inevitable. Aaron se desplomó de manera abrupta, golpeándose con fuerza contra el suelo frente a todos sus compañeros. La escena fue aterradora. Por fin quedó claro que no se trataba de un mareo pasajero ni de estrés por la presión de la cocina. Solo entonces, después de que ocurriera el segundo colapso, los productores y el personal médico tomaron la decisión de sacarlo definitivamente de la competencia para proteger su vida. La evaluación médica posterior reveló una verdad devastadora. Aaron lo que había estado sufriendo no era estrés ni agotamiento, sino diabetes, una enfermedad que había pasado desapercibida hasta entonces. Lamentablemente, 3 años después de emitirse la temporada, Aaron falleció a causa de esta condición, dejando un recuerdo imborrable en la historia de Hell's Kitchen y un recordatorio de que detrás de la competencia y el espectáculo, la salud siempre es lo primero.